La Ley para la Prevención de Violencia Social, delito, que no quería dejarla pasar por alto, porque es una iniciativa de ley muy impresionante, muy sui generis, porque no solo ve el delito como tipo penal, sino que ve la violencia en un sentido social más amplio, como todo este motor generador de situaciones, irregularidades y finalmente conductas delictivas. Pero es una ley que se basa fuertemente en las capacidades de prevención del Estado en materia de violencia y que pues bueno, tiene un potencial muy grande, ¿no? Entonces habrá que ver cómo va a salir de las instancias legislativas, porque es una ley muy interesante. Voy a pasar ahora a los retos de las policías. En materia de los retos de las policías, quisiera señalar que pues bueno, las policías en este momento se encuentran en una circunstancia particularmente complicada, porque tienen que mejorar su capacidad de respuesta operativa ante las necesidades delictivas. Como sabemos, en este momento en el país pues hay un incremento inusitado en la delincuencia organizada, pero también a la par hay un incremento muy considerable en la delincuencia común. En este sentido, pues, las policías tienen que tener una mayor capacidad de respuesta, pero esto va al mismo tiempo aunado a mayores controles democráticos. Es decir, al tiempo que ha habido una reforma del aparato estatal, una de las partes más rezagadas en esta reforma ha sido la policía, y no se ha logrado reformar en materia de controles democráticos en las distintas policías en el país de manera integral todos estos mecanismos que permitan que puedan ser efectivamente instituciones que rindan cuentas y que usen la fuerza adecuadamente, que tengan controles a la corrupción, etc. Entonces tienen esta dualidad, no tienen que responder con más contundencia a la delincuencia, pero al mismo tiempo tienen que respetar más los derechos humanos, rendir mejor cuentas y ser más transparentes. Entonces es una situación muy complicada. Por otra parte, también en materia de rendición de cuentas hay todavía pues un incipiente desarrollo de los controles internos y los controles externos. Los controles internos entendiendo como los departamentos de asuntos internos en distintas corporaciones federales policiales en el país, tanto federales como estatales y municipales. También los consejos de honor y justicia, que tienen distintos grados de eficiencia, de funcionamiento, de normatividad en las policías, y así como los controles externos. En realidad no hemos encontrado todavía en el sistema Ombudsman una especialización en asuntos policiales. Si bien lo que más hacen es emitir recomendaciones hacia los policías, no tenemos todavía pues una especialización fuerte en materia de supervisión civil de la policía. Y en este sentido, pues el sistema Ombudsman sigue emitiendo recomendaciones, pero no hay, digamos, pues un seguimiento más estratégico a lo que hace la policía. Asimismo, podemos hablar de otros controles externos, como el Poder Legislativo, que necesita todavía desarrollar capacidades para que las comparecencias de los secretarios de Seguridad Pública en los estados, en el ámbito federal, sean más sustantivas y no se desvíen hacia temas que no son necesariamente centrales, como ha llegado a pasar en las comparecencias que hemos visto en la Cámara de Diputados, que duran 7, 8 horas y no llegamos al fondo de los asuntos. Por otra parte, también tenemos el tema de los mecanismos de acreditación. Es importante que desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública se establezcan mecanismos sólidos, no solo de control de confianza. El control de confianza ya lleva años funcionando, hemos visto que ha tenido sus altos y bajos, que ha habido sin duda alguna cuestiones que han funcionado bien, pero por otra parte hemos visto que sigue habiendo problemas de probidad en las policías, y esto se debe a que el sistema se concentra en la responsabilización individual de los policías. Es decir, no hay una responsabilización institucional, no hay una acreditación de las instituciones, sino de los individuos, y eso es hacia donde deberíamos ir. Y otro punto muy importante, la participación ciudadana y el desarrollo de mecanismos de supervisión civil de la función policial. Tenemos también como un reto importante transversal hacia las policías desarrollar sistemas de incentivos para el desarrollo institucional y para el respeto a los derechos humanos. Tenemos incentivos en muchas de las policías, sobre todo locales en el país, en materia de detención, en materia de cuotas de consignación, tanto en ministerios públicos como en policías, pero no hay incentivos para que se puedan respetar los derechos civiles de las personas. Y esto, pues bueno, es algo que se tiene que tratar todavía y que no vemos que lo resuelva la propuesta de mando único necesariamente. Tenemos también el reto de generar, sistematizar y hacer uso inteligente de la información delictiva y policial acompañada de descentralización y transparencia. Sin duda alguna hemos tenido avances muy importantes
Varias policías en el país ya han comprado el sistema Comstat. Tenemos un desarrollo muy importante de información en Plataforma México, que pues bueno, ha concentrado información delictiva, información policial de todo el país. Ya hay un Cardex policial, ya hay información en la Federación al respecto, pero todavía no hemos tenido la capacidad de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública desarrolle este sistema único de información criminal, que es una responsabilidad que establece la ley. No hemos tenido estas capacidades institucionales todavía en marcha. Se acaba de crear apenas hace un par de meses el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces es un proceso que va apenas andando, ¿no? Por otra parte, el INEGI está desarrollando apenas capacidades en materia de estadística delictiva, entonces es un proceso que va todavía para largo. Tenemos asimismo el reto de superar los problemas de desconfianza y falta de coordinación, que bueno, es un reto mayor para una policía en una sociedad democrática. Finalmente, quisiera entrar al reto de las policías en una sociedad democrática en la medida en que de lo que está planteando esta iniciativa de mando único. La tendencia actual en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es integrar, como había dicho, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un órgano de Estado, es decir, tener estos distintos actores, gobernadores, tomadores de decisiones, actores federales, en un órgano que pueda establecer los lineamientos de seguridad pública en el país. En este sentido, es importante que la reforma de mando único o la reforma que termine siendo en el legislativo dé un papel importante a este Consejo y al Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este sentido, pues esta iniciativa de mando único, la del 6 de octubre de 2010, pasa por alto procesos y mecanismos del sistema y en realidad trata de aglomerar tres propuestas que voy a ver más adelante, ¿no? La propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, la propuesta de CONAGO y la propuesta del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Plantea la centralización del mando policial, lo cual es una decisión administrativa y de toma de decisiones estratégicas, pero en realidad no llega al fondo del asunto, que es generar un nuevo modelo policial. También, como les decía, esta iniciativa de mando único recoge tres propuestas que había en discusión. En principio, la propuesta inicial, que viene de hecho desde inicios del sexenio, que es la de la Secretaría de Seguridad Pública. Se han trabajado distintos modelos de esta propuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero bueno, la idea es centralizar el mando y la toma de decisiones para poder evitar los problemas de coordinación que hay actualmente entre las policías y tener una respuesta más unificada a la delincuencia organizada. Ha evolucionado esta propuesta. En principio se hablaba de tener una policía única con unidades de proximidad social, de generar 500 unidades de proximidad social en el país, pero bueno, esta propuesta ha ido evolucionando y se presentó en algún momento al legislativo y bueno, básicamente lo que busca es centrar en la Secretaría de Seguridad Pública Federal un mando unificado. Por otra parte está la del mando único estatal que promueve la CONAGO, que centraliza las capacidades de seguridad pública en los gobiernos estatales y en este sentido, pues bueno, ha obtenido un respaldo muy fuerte de los gobernadores a través de la CONAGO y está el esquema de subsidiariedad, es decir, de tener participación en los distintos niveles de gobierno, que es la que ha impulsado el Sistema Nacional de Seguridad Pública junto con varios municipios del país. En realidad, lo que se trató de hacer en esta iniciativa pues, es rescatar elementos de las tres, como que es una iniciativa que trata de dar gusto a estas tres corrientes de pensamiento de reforma policial, y pues en ese sentido pues tiene algunas cuestiones tanto de técnica legislativa, en el sentido de que se contradicen algunos puntos, como vamos a ver más adelante, pero tiene algunos otros puntos en los cuales, pues bueno, estos modelos no son necesariamente compatibles, los tres, entonces pues genera algunas cuestiones que no son claras. Al tratar de dar un elemento subsidiario y al mismo tiempo centralizar, pues se generan una serie de inercias que son contradictorias. Hay dos principios en los que descansa esta iniciativa y que los señala claramente la exposición de motivos. El primero es el principio de corresponsabilidad, que es la obligación compartida que tienen las instituciones de seguridad pública de cumplir con sus fines, por una parte, y por otra parte el apoyo que deben darse entre sí para enfrentar las situaciones delictivas. El otro principio es el principio de subsidiariedad, que implica que el orden más amplio de gobierno o el orden mayor de gobierno, ya sea la federación o el Estado, no debe hacer lo que el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía puede hacer. Entonces, ahí es donde está la contradicción de la iniciativa, mientras está proponiendo centralizar y mientras, de hecho, en las reformas que propone la Constitución,
incluye la atracción del mando hacia instancias superiores de gobierno de distintas policías, al mismo tiempo está basándose en un principio de subsidiariedad. Ahí es donde hay una contradicción muy importante y no es solo una materia de técnica legislativa, sino que es una cuestión de fondo que va a tener que dirimirse en los debates. Por otra parte, se reforman una serie de artículos constitucionales a partir de esta propuesta. Quisiera empezar con las reformas al artículo 21 constitucional. Si bien se mantiene la figura de policía municipal bajo ciertas condiciones de acreditación, se crea también la figura de policía metropolitana y se establece la atracción del mando de las policías estatales por la Policía Federal. Es importante señalar que en el artículo 21 sí se señala que será el Sistema Nacional de Seguridad Pública quien establezca cuáles son las condiciones y digamos, los requisitos para que se atraigan estos mandos. Entonces creo que pues es un sistema que genera un tanto de equilibrio, pero aún así, pues bueno, hay riesgos importantes en atraer el mando de las corporaciones y habrá que ver cómo se genera en estas reformas a las leyes secundarias, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de Policía Federal, a las distintas leyes que rigen estas relaciones y estos mecanismos de coordinación, para ver qué tanto se generan criterios y parámetros específicos para que no se incurra en ninguna arbitrariedad al atraer el mando cuando así sea requerido. Por otra parte, también se eleva a rango constitucional en el artículo 21 la prevención y reacción inmediata contra los delitos. En este sentido, es un tema que pues también en términos de constitucionalismo pues es complicado. ¿Por qué necesariamente tiene que estar en la Constitución la reacción inmediata contra los delitos si es más bien materia de coordinación entre las distintas autoridades? Es decir, es materia de una legislación secundaria. La siguiente, gracias. Tenemos también en el artículo 73, que en realidad pues, son reformas más bien de distribución de competencias. Aquí en este sentido pues no tratan temas, digamos, tan delicados como en los otros artículos. El artículo 115, que digamos pues es el artículo en el cual se fundamenta el principio de municipio libre en nuestra Constitución, es un artículo que sí sufre modificaciones importantes a partir de esta iniciativa. En principio se señala que serán las y los gobernadores quienes tienen el mando sobre las policías municipales y metropolitanas que logren acreditarse y facultades para remover a sus titulares libremente, lo cual pues les da la facultad amplia de mover a los titulares de las policías municipales sin dar mayores explicaciones, porque en eso consiste hacerlo libremente. Estas policías finalmente van a quedar bajo el mando de la policía estatal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está dando la posibilidad de que persistan algunas policías municipales. Se está hablando de que en la mayoría de los municipios va a haber una fuerza policial básica o administrativa que va a estar a cargo de la vialidad, que va a estar a cargo de la convivencia entre vecinos, de todas esas cuestiones esenciales de convivencia municipal, pero si tienen las condiciones para mantener una policía acreditada, de acuerdo a los criterios que se hagan para acreditarlas, en ese sentido pues van a ser administradas por el Estado. Pero ¿cuál va a ser entonces el incentivo del municipio de mantener una policía acreditada, de tener una buena policía municipal, si su administración va a estar centralizada en el Estado? Es un asunto que no está resuelto en esta reforma. Y finalmente las reformas al artículo 116 constitucional que, pues bueno, establece nuevamente aquí sí hay un cambio sustantivo en que la seguridad pública ya no es una de las funciones, uno de los atributos del gobierno municipal, sino que se concentran en los gobiernos estatales y el mando va a recaer en el gobernador de cada estado. En ese sentido, pues sí tenemos una propuesta que es muy centralizadora. Bueno, pues quisiera finalizar dejando aquí mis datos. Es probable que yo me tenga que retirar, lamentablemente, antes de que termine la conferencia. Si no es así, contestaré con mucho gusto las preguntas, pero en caso de que me tenga que retirar, aquí está mi correo electrónico y mi teléfono, con mucho gusto, para poder responder a sus comentarios. Gracias.